Muy buenas a todos. En este vídeo vamos a ver cómo podemos manejar la velocidad a la que se van mostrando las imágenes de un juego. La frecuencia con la que se van actualizando las imágenes en un juego. Es decir, los frames o en castellano los cuadros por segundo. Aquí tenemos un programa, siguiendo con la plantilla de los últimos vídeos, en el que hemos definido una lista cuadrados y for i in range 50 se van a generar dos números aleatorios, uno en el rango del ancho de la ventana y otro en el rango del alto. Y de esta forma se van a añadir a la lista cuadrados 50 listas con coordenadas x, y. En el bucle principal vamos a incrementar a cada uno de los 50 cuadrados la coordenada x en una unidad y la coordenada y en 2 unidades. Y si se salen del ancho o del alto de la pantalla, la reseteamos a 0. Finalmente, en la sección de imágenes, por cada una de las coordenadas de la lista cuadrados, vamos a dibujar un cuadrado con la coordenada x y la coordenada y con 10 píxeles de ancho y 10 de alto. Si le damos a ejecutar, vamos a ver que nos aparece la ventana en la que se están moviendo 50 cuadrados de arriba a abajo, un poco inclinados hacia la derecha, pero vemos que van muy rápido. Si queremos simular, por ejemplo, el movimiento de unos asteroides en el espacio, van demasiado rápido, queremos que vayan más despacio. Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido pausar un poco el juego mediante la función dentro del módulo time delay, a la que le pasábamos, por ejemplo, 10 milisegundos. De esta forma, después de cada actualización de la pantalla, el tiempo se pausa durante 10 milisegundos antes de volverse a actualizar la pantalla. Vamos a ver el resultado en este momento y vemos cómo efectivamente el ritmo del programa se ha ralentizado. Bueno, vamos a ver otra forma de llevar a cabo esta tarea, que además va a poder repercutir en otros aspectos de los juegos. Vamos a quitar esto y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un objeto de tipo reloj. Por ejemplo, reloj va a ser igual a pygame time. Llamamos a la clase clock y vamos a crear un objeto de esta clase. Esta clase tiene un método que nos va a permitir medir el tiempo que transcurre entre una actualización y otra. Así que si ponemos aquí reloj tick, este método nos va a devolver el tiempo que transcurre por cada cambio de la ventana, por cada frame o cuadro. Vamos a poner aquí tiempo. Si creamos aquí una variable frames igual a 0 y aquí ponemos frames más igual a 1, vamos a poder medir los frames que se producen al incrementarse esta variable en una unidad, para así poder ver los frames por segundo a los que se va a mover este juego. Insertamos en la ventana dos textos, en los que en uno pongamos los frames y en el otro el tiempo. Como son tipos de datos numéricos, vamos a convertirlos a cadenas de caracteres, str, pero el dato de los frames no nos va a servir para mucho, sino que nos va a interesar los frames por segundo, y este tiempo tampoco nos va a interesar mucho porque es el tiempo que tarda en darse una actualización. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear unas variables. Transcurrido va a ser el tiempo transcurrido y fps van a ser los frames, los cuadros por segundo. Bueno, pues aquí transcurrido vamos a poner que sea más igual a tiempo, para que se vaya sumando el tiempo que va transcurriendo entre actualización y actualización. Con lo cual nos tendría que dar el número de segundos reales que va durando el juego. Y aquí abajo vamos a poner lo siguiente. If transcurrido es igual a 1000,
aunque no vamos a poner igual porque puede ser que no coincida exactamente por una milésima, sino que vamos a poner mayor o igual a 1000, entonces FPS va a ser igual al valor de frames que haya en ese momento. Y vamos a resetear frames para que empiece de nuevo. Por lo tanto, cada 1000 milisegundos, es decir, cada segundo, vamos a obtener un nuevo valor para la variable FPS. Y frames se va a resetear para que empiecen de nuevo a contarse. Bueno, pues aquí abajo, en vez de frames, vamos a poner FPS. Y respecto al tiempo, lo que tenemos que hacer también es resetear transcurrido para que nos vaya dando valores nuevos cada segundo. Si no, cuando transcurrido sea mayor que 1000, se estará constantemente entrando en el condicional. Por lo tanto, transcurrido igual a 0. Para mostrar los segundos, vamos a poner otra variable, segundos más igual a 1, y aquí arriba segundos igual a 0. De esta forma vamos a comprobar el tiempo que transcurre sumando el tiempo de cada cuadro o frame. Cuando el tiempo que transcurre sea igual o mayor a un segundo, vamos a recoger los frames que se han dado en ese segundo, reseteamos los frames, vamos sumando los segundos de ejecución del programa y reseteamos también la variable transcurrido para volver a contar durante otro segundo. Y aquí abajo vamos a ir mostrando en la ventana los segundos del juego. Vamos a ver qué resultados obtenemos. Empezamos a ver los resultados. A la derecha los segundos que transcurren y a la izquierda los FPS. Estamos obteniendo unos 700 cuadros por segundo. Vamos a distinguir dos cosas, que son los cuadros por segundo, que se mide en FPS y que dependen de la CPU o de la GPU. Es decir, es la capacidad de la CPU, por ejemplo, de mover las imágenes del juego en un segundo. Y hemos visto que nos ha dado unos 750. Luego está la frecuencia de refresco del monitor, que depende del monitor y se mide no en FPS sino en hercios. La mayoría de los monitores son de 60 hercios, con lo cual tienen una capacidad de refrescarse de 60 veces por segundo. Por lo tanto, si la CPU, que en este caso vemos que este juego, que es muy sencillo, es capaz de moverlo a 700 veces por segundo, ello no quiere decir que se nos estén mostrando 700 veces por segundo las imágenes, sino que de esas 700 actualizaciones, solo 60 se están mostrando porque el monitor solo se refresca 60 veces por segundo. Por lo tanto, no nos va a interesar que el juego vaya a tantos frames por segundo. Por una parte, porque va a ser potencia desperdiciada de la CPU, ya que el monitor no lo va a poder mostrar. Y por otra parte, el juego no iría a la misma velocidad en dos ordenadores diferentes dependiendo de la capacidad de la CPU de cada uno. Vamos a poder controlar la tasa de frames por segundo de un juego y de esta forma hacer también que el juego se vea igual en cualquier ordenador. Por lo tanto, aquí en el método tick del objeto reloj podemos pasarle como argumento la cantidad de FPS que queremos que tenga el juego. Por ejemplo, si le ponemos 60, vamos a ver qué valores nos da. Le damos a ejecutar y vemos que ahora efectivamente no pasa de 60, se queda en 59, puede variar a 58 o a 60, pero se mantiene en esa tasa de actualizaciones. Y al mismo tiempo vemos que los asteroides, los cuadrados, han bajado mucho la velocidad. Antes iban muy deprisa, ahora van más despacio. Por lo tanto, podemos controlar la velocidad de nuestras imágenes de esta forma. Si en vez de 60 ponemos 30, vamos a ver que iría más despacio, ya que si en vez de mostrar 60 imágenes por segundo se muestran solo 30, estas tomarían más tiempo cada una. Y ahí lo tenemos. Vamos a quitar esto y vamos a hacer algunas pruebas más. Por ejemplo, ahora en vez de 50 cuadrados vamos a poner 500.
Vamos a ver si bajan los FPS. Vemos que ahora los FPS ya no llegan a 700, sino que han bajado a 400, 450. Si en vez de 500 pusiésemos 5000, vamos a comprobar el resultado. En este caso, si nos fijamos bien, los FPS están en 70, 69, 70. Ha bajado mucho porque tiene que mover 5000 cuadrados. Si pusiésemos 10.000, vamos a cambiar el color del texto. En vez de blanco vamos a poner azul para poder ver la información. Le damos a ejecutar. Y vemos que ahora no llega a más de 36, 37 FPS, porque tiene que mover 10.000 cuadrados. Por lo tanto, vemos que a medida que hay más imágenes en la ventana, el ordenador le cuesta más moverlas y bajan los FPS. Esto es algo que conviene tenerlo en cuenta si vamos a hacer juegos más complejos. En nuestro caso, como apenas vamos a mover unas imágenes, vamos a poner 60 para aprovechar al máximo las capacidades del monitor y para no desperdiciar recursos de la CPU. Bueno, pues ya simplemente vamos a quitar todo esto que hemos puesto para comprobar los FPS, que no nos va a hacer falta para el juego. Podemos quitar esta variable porque no hace falta recoger este dato, pero sí llamar al método tick para manejar los FPS. Y podemos quitar todo esto. Pygame dispone de unas funciones que permiten de una forma más eficiente y precisa, sin tener que utilizar todas las variables y los cálculos que hemos estado haciendo, para medir el tiempo y los FPS. Dentro del módulo time tenemos la función getTicks, que nos devuelve directamente el tiempo en milisegundos, por lo tanto no tendríamos que calcularlo. Y dentro de la clase clock tenemos el método getFPS, que nos devuelve los FPS directamente sin tener que calcularlo tampoco. Bueno, pues dejamos aquí este vídeo y os espero en el siguiente, en el que seguiremos viendo aspectos nuevos de Pygame. Un saludo a todos.